sobre la protección legal a grupos de atención prioritaria. Sobre la libertad de asociación para personas en movilidad humana. Sostiene que el derecho a la libertad de asociación para personas en movilidad humana debe protegerse mediante una corresponsabilidad compartida entre el país de origen, el país receptor y organismos internacionales. Aunque este derecho está garantizado por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, los convenios de la OIT. En la práctica, los migrantes enfrentan barreras significativas, restricciones legales, administrativas, falta de documentación, discriminación, barreras culturales y temores a represalias. Además, se destaca la necesidad de establecer marcos normativos integrales y promover la cooperación internacional y el diálogo entre sindicatos, empleadores y gobiernos para garantizar condiciones laborales dignas y la plena inclusión de los migrantes. En síntesis, proteger la libertad de la asociación es fundamental para combatir la xenofobia y asegurar que todos los trabajadores, sin importar de su estatus migratorio, puedan organizarse y defender sus derechos. Proyecto integrador en la materia de bienes y derechos patrimoniales. De las aportaciones de numerario en especie y en servicio en el derecho civil. Tenemos tres tipos. En el derecho civil, aportaciones numerarias. Se refiere a la entrega de dinero que se incorporan de inmediato al patrimonio de una entidad. Genera un compromiso, obligación entre las partes basadas en el principio. Su incumplimiento puede acarrear sanciones como la exclusión del socio e indemnizaciones. Aportaciones en especie. Consiste en la entrega de bienes tangibles, como son inmuebles o maquinarias, o intangibles, como derechos de propiedad intelectual. Requieren una valoración económica previa y documentación legal adecuada para asegurar la equidad y claridad en su integración del patrimonio. Aportaciones en servicio. Implica la prestación de servicios, de trabajo, conocimientos o habilidades especializadas, aunque no involucran bienes físicos. Tienen un valor económico y deben especificarse claramente en el contrato. Como decir, servicios a prestar, plazos y estándares para evitar conflictos en el futuro. En conjunto, estas aportaciones son esenciales para formar y fortalecer el patrimonio común en una relación jurídica, garantizando transparencia, seguridad y cumplimiento de los compromisos contractuales. Aplicación del derecho societario y mercantil sobre los tipos de sociedades mercantiles, en donde veremos sociedades personalísticas, sociedades de capital, compañía de economía mixta. Dentro de las sociedades personalistas se encuentra compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple y dividida por acciones. Dentro de las sociedades de capital hay compañía de responsabilidad limitada, anónimo y por acciones simplificadas. Dándole una conclusión y un análisis jurídico, se evoluciona y adaptabilidad en formalidades y seguridad jurídicas, diferencias de roles y responsabilidades, flexibilidad en la Constitución. En síntesis, el análisis jurídico del texto revela un panorama normativo diseñado para equilibrar la protección de los socios y la eficiencia en la operación empresarial, adaptándose a las cambiantes necesidades del mercado y promoviendo un entorno de negocios ordenados, competitivo en el marco del derecho mercantil ecuatoriano. En el proyecto formativo Derechos Administrativos veremos el derecho de la libertad de asociación. Para personas en condiciones de movilidad humana, se centra evaluar este derecho desde una perspectiva integral que abarca dimensiones legales, sociales y administrativas. Se examinan los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, junto con la normativa nacional, para identificar cómo se garantiza o limita el ejercicio de este derecho en contextos migratorios. Se resalta la función del derecho administrativo en regular las
reacción entre individuos y el Estado, especialmente en aspectos como el registro, la autorización y la supervisión de asociaciones, como la discriminación o la falta de acceso a servicios básicos que enfrentan los migrantes y refugiados al intentar ejercer su libertad a la asociación. Haciendo un análisis, subraya la necesidad de un enfoque integral que combine la protección de los derechos humanos con una regulación administrativa adecuada a fin de promover la inclusión. Gracias. Del proyecto formativo Derechos Individuales del Trabajador, veremos el derecho laboral en el Ecuador. Subrayando como la protección de la clase trabajadora es esencial para el desarrollo social y económico del país. Se evidencia de la difusión pública de las situaciones negativas en el ámbito laboral, como abuso, discriminación e incumplimiento de normativas, limita la capacidad de los trabajadores para denunciar injusticias y acceder a un empleo digno. Dentro de la legislación laboral, en el artículo 326 de la Constitución Política, establece los principios como la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborables, la primacía de la realidad, el principio de la favorabilidad, el derecho a la organización y a la protección contra el despido arbitrario. En el artículo 42 del Código de Trabajo, que detalla las obligaciones de los empleadores en cuanto a pago de salarios, provisión de condiciones seguras, afiliación a la seguridad social y a los otros beneficios. En conjunto, estas normativas buscan garantizar relaciones laborales justas, equilibradas, reducir conflictos y fomentar un ambiente de trabajo seguro y equitativo, lo que a su vez favorece el crecimiento económico y la justicia social en el Ecuador.